Movías para la montaña y eso se veía, el cerro se veía, era, de lo que se venía era barro completo con piedras y todo. Ya no colocaban música, ya no colocaban nada, sino era pura noticia por todos lados de la tragedia que estaba pasando en la web. Porque era una olla que pasaba de pantano y sonaba que te daba todo, los sordos. Wow. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Eso. El episodio de hoy es muy especial, no solo porque estamos ubicados en el hermoso estado de La Guaira, sino porque también estamos presentes del señor Carmelo Méndez, uno de los muchos sobrevivientes que hubo en esta tragedia tan importante para los venezolanos, que fue la tragedia de Vargas. Se estima que fueron más de 20.000 y 30.000 muertos y más de 100.000 sobrevivientes, pero el día de hoy no se sabe exactamente cuál es esa cantidad de personas que sobrevivieron y que fallecieron. Bienvenido, Carmelo, el día de hoy, ¿cómo está? Bien, Sabrina, gracias por la invitación. Carmelo, antes de hacerte una pregunta acerca de este evento tan importante para los venezolanos, quisiera saber un poco sobre ti, de dónde eres, dónde naciste. Yo nací, mis padres son españoles y yo nací aquí en La Guaira, soy nativo de La Guaira, yo nací en el Seguro Social de La Guaira hace 62 años y toda mi vida he vivido en La Guaira. Ahorita estoy viviendo actualmente en Macuto. Buenísimo, Carmelo. Y el momento en el que empezó la tragedia, quisiera saber qué se rumoraba entre las personas. Bueno, los días... Semanas antes, ni siquiera días, semanas antes había muchas lluvias. Ese mismo, el mes de diciembre estaba lloviendo mucho, demasiado. Y esos últimos días antes de la tragedia también estuvo intenso la lluvia. Por mismo el martes, miércoles, eso fue vaguada, lluvia y lluvia. Yo estaba en la zona, yo trabajaba en la Simón Bolívar en ese momento en Aiguatá. Y cuando me retiró de la universidad esa tarde hacia Macuto, me costó, un amigo me dio la cola y me costó salir de Naiguatá a Macuto porque era mucha lluvia lo que estaba cayendo y el mar se veía a lo fondo, a lo lejos, se veía que la gente nos decíamos, pues no puede ser, esto es normal lo que está pasando. Y entonces ese día fue cuando yo llegué, por cierto, ese miércoles 15 de diciembre, eran las elecciones para las constituyentes. Yo quería votar porque yo votaba en el centro de La Guaira. Okay. Y no pude ir. ¿Ustedes presentían que algo malo iba a suceder? Mira, todo el mundo rumoraba por el tiempo tan feo que se veía hacia el mar. Era algo normal, que tú veas las nubes, pero eso era negro. Ni no se veía el horizonte, no se veía. Eso era oscuro completo y eso era cerrado y era lluvia, ni siquiera con brisa, sino era llover y llover y llover y llover. Claro, todo. Eso fue en el año 1999, ¿correcto? Correcto. En el mes de diciembre. El 15 de diciembre fue cuando arrancó lo que fue. Quisiera saber, en ese momento usted estaba ya casado, tenía hijos, tenía una familia. Sí, yo estaba armado, yo tenía una familia, yo tenía 3 hijos, y yo vivía en Macuto, residencia Mar Azul, lo que era antiguamente lo que se llamaba El Pavero. Yo vivía en el piso 8, estaba con mis 3 hijos y mi esposa. Y esa noche del miércoles fue caótica. Y toda esa noche nadie durmió. Tú veías para la montaña y eso se venía, el cerro se veía, con lo que se venía era barro completo con piedras y todo. Veíamos vecinos de esa zona, las quintas que vivían frente al edificio de la residencia, todos se vinieron a planta de esa zona del edificio donde vivíamos nosotros. Y en ese momento, ¿qué pensaste por tu hijo? Mira, eso era lo primero. Bueno, gracias a Dios estábamos en un edificio alto, piso alto, y entonces de aquí no vamos para ningún lado. Nos quedamos aquí resguardados, tranquilos con mis hijos, mi esposa. Había luz en ese momento, había teléfono, nos podíamos comunicar. Pero ya a medianoche casi nos cortaron las comunicaciones, ya no había teléfono, la luz no había luz, y entonces lo que se oía era la gente gritando, buscando ese auxilio, la prensa, la radio no paraba antes de que quitaran la luz,
La radio era ayuden a la gente en este barrio, en este cerro. La radio era imposible, no daban, ya no colocaban música, ya no colocaban nada, sino era pura noticia por todos lados de la tragedia que estaba pasando en La Guaira. Se sentía un terror entre las personas, ¿cierto? Sí, sí, no, eso era... Se vivía, se percibía el miedo. Era demasiado el miedo. Quisiera saber, señor Carmelo, ¿cómo fue la ayuda entre las personas? ¿Hubo seguridad civil o se ayudaban entre ustedes? No, sí, entre el edificio, la comunidad del edificio, los vecinos, nos ayudábamos. Al día siguiente, el día jueves, preparamos en el pasillo del edificio. Estamos en el piso 8, buscamos madera, buscamos la manera de preparar comida para los niños, para nuestros hijos, para mi hijo y para los vecinos. Y buscamos la manera de comunicarnos. Yo me acuerdo que yo tenía en ese momento lo que le llaman un celular bloque. Yo bajé a mi carro, busqué la batería del carro, la saqué, Wow. la llevé al piso mío, lo conectamos y de ahí podíamos comunicarnos con los vecinos y amigos que querían saber de sus familiares que estaban en La Guaira, en algunos sitios. Eso fue, pero la colaboración fue completa. Y los vecinos, después que algunos salían del edificio, cerraban con candado el portón principal del edificio para que no entraba la gente malviviente, pues, la gente Claro. de ladrones y Sí, todo lo sí, que pueda presentarse. por supuesto. Sí. Pero cuéntame un poco también sobre los guardias. ¿Hubo protección entre policías hacia el pueblo? Sí, sí, claro que sí. Nosotros estuvimos ahí el miércoles, pasamos el jueves, que fue lo peor que pasó, fue el jueves, y el día viernes fue que amaneció despegado. Ya había pasado todo, pero entonces la guardia que estaba en la zona del Pavero, que antiguamente había unas canchas de fútbol ahí, nos mandaron buscar por los edificios que saliéramos en fila a las 5 de la mañana, para que nos iban a retirar en helicóptero. Wow. Mujeres y niños primero. Y esto, bajamos, por supuesto, porque yo dije, yo no me voy, yo me quedo aquí en el apartamento. Pero cuando ve que todo el mundo iba bajando por la escalera, porque no había luz, no había ascensor, no había nada, entonces dice, bueno, vámonos porque vamos a quedarnos solo aquí. Igualito también tuvimos que salir también a la zona del Pavero, esperar algún helicóptero que nos sacara de ahí. Lamentablemente llegaron helicópteros llevándose mujeres y niños y nosotros nos quedamos ahí. Yo preferí irme caminando. Mire, señor Carmelo, no sé si es algo de venezolanos o simplemente como instinto de supervivencia, pero escuchando lo que usted me está contando el día de hoy, pude notar que el apoyo entre las personas era algo importante en ese momento, en donde no pensaban, simplemente accionaban. Y a pesar de que las circunstancias no salían como ustedes se les esperaba, siempre tenían un poco de esperanza, una luz de esperanza. Claro que sí. Te digo algo, yo tenía un vecino que cuando yo salía y entraba, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas tardes, maná. Y a partir de esa fecha, lamentable, fuimos unos vecinos, los mejores vecinos que yo dije, lamentablemente, porque no los conocí antes. Calidad de vecinos, muy buenos vecinos. Sí, siempre está ese calor humano, esa empatía que tanto como venezolanos o como personas que pasan sucesos tan terribles, siempre está ese sentido de pertinencia. Quisiera saber, señor Carmelo, si en algún momento hubo algún anuncio, algún rescate que usted pudo tener, alguna ayuda, porque tengo entendido que el helicóptero no se montaron, no pudieron montarse. En el helicóptero nunca, porque salimos muy temprano en la mañana y estuvimos en el estadio esperando y esperando y esperando, y eso estaba abarrotado de gente, y yo estaba con los niños abarrotados, y dice, no, aquí no, estaba con mi cuñado, que nos ayudó bastante, y entonces dice, no, mi suegra vivía como a 4 o 5 kilómetros en Maiquetía, y entonces, no, vámonos caminando a ver cómo llegamos hasta allá. Y yo el día anterior, yo había salido caminando con el vecino a ver cómo estaba la vía estaba muy mala, tenías que meterte por la playa, porque por la avenida principal de Macuto, eso era pantano hasta el cuello, no podías pasar por ahí.
Entonces nos tocó y dice, bueno, vámonos, porque aquí en helicóptero yo no voy a dejar que se haga mi hijo solo, ni mi esposa sola, ni nada, porque ¿qué pasó ahí? Y como todo el mundo sabe, se perdieron niños, mujeres, y todavía hasta a la fecha de hoy no han aparecido esos niños. Entonces eso yo dije, no, a mí no me va a pasar eso. Yo agarré con mi cuñado y eso, fuimos caminando con mi esposa, mi niño, y al llegar a Punta Mulato, que está cerca de ahí, como 1 kilómetro de donde yo vivía, venían muchos motorizados de Caracas para ayudar. Bueno, como acaba de decir ahorita, el venezolano. El venezolano. Ayudando sí. A uno. Vinieron, pero cantidades, pero colas de motorizados. Filas inmensas, sonaban esas motos trayendo agua. Por lo menos lo que mínimo traían para La Guaira eran agua. Y entonces dice, ¿para dónde van ustedes? Yo vamos para Maiquetía. Bueno, los podemos dejar de La Guaira, donde vamos de Macuto. Nos montamos en la moto. Nos compartimos en la moto y nos llevaron hasta el puerto de La Guaira, donde están los silos actualmente frente a la Plaza Vargas. Okay. Ahí montamos lo que son remolcadores, porque no se podía pasar frente a la Guipuzcoana. Eso estaba trancado, no se podía. Nos llevaron por el mar y nos dejaron lo que era el Mosquero, famoso Mosquero de Maiquetía, donde está el puerto. Bueno, de ahí nos dejaron los barcos y de ahí fuimos caminando 500 metros donde está mi suegra. Eso fue el domingo. El lunes en la mañana, ellos se le inundó completo todo el piso abajo. Tuvimos que dormir en el piso de arriba de mi suegra. Y después el lunes salimos. ¿Ese era el edificio de quién? No, ese era el apartamento en Los Cocoteros. Okay. Viví en Los Cocoteros con mi suegra y pasamos la noche en el piso de arriba. Al otro día, dice, aquí no podemos estar. Entonces fuimos caminando hasta Pariata. Okay. De destacamento. Ahí habían gises, colas inmensas de gente saliendo para Caracas. Agarramos unos gises y nos dejaron en Catia. Wow, así sí. Fueron como salieron de esa tragedia. De esa tragedia. Salimos un viernes y llegamos a Caracas un lunes en la tarde. Wow. ¿En algún momento usted pensó que con esos indicios que había con las lluvias, en algún momento usted creyó que iba a suceder algo tan terrible como eso, como vivir eso? Jamás, nunca. Además yo estaba confiado, yo veía la lluvia, yo estaba en el piso 8 y yo cuando veía que estaba el río Galipán, porque lo tenía a 50 metros, ese río Galipán, y cuando vi que ese río se estaba llevando los negocios que estaban en la esquina, los árboles, porque era una ola que pasaba de pantano y sonaba que te dejaba sordo. Wow. Te estoy diciendo sordo, te dejaba, y yo dije, no, esto no es normal. Señor Carmelo, tengo entendido que usted actualmente sigue viviendo en La Guaira, ¿cierto? Cierto, en Macuto. Entonces, usted después de haber vivido algo tan terrible, ¿cómo se siente seguir viviendo en ese lugar? ¿Se arrepiente o...? No, jamás en mi vida. Eso es mi pueblo, ese es donde yo nací, me crié y seguiré en Macuto el resto de mi vida. Una zona playera, lo más bello que hay en Macuto. ¿No sigue sintiendo miedo de que algo pueda pasar? No, eso pasará. La naturaleza, cuando tiene que toca, lo que tú tienes que estar, protegerte, cuidarte y más nada. Bueno, como quien dice... No salir corriendo por ahí. Como es. Dios sabe cuál es nuestro futuro, ¿cierto? Cierto, cuál es nuestro destino. Bueno, señor Carmelo, encantadísima de escuchar su historia, de verdad. Bueno, me llegó mucho el corazón y estoy seguro que también a nuestros oyentes también. Muchas gracias por estar en el día de hoy, en este episodio tan especial y tan importante. Gracias por traerme a su tierra, a su estado tan bonito que es, con sus playas tan hermosas. Y bueno, nos vemos en un episodio más. Gracias por escucharnos.